Mano a mano. Bien, ya lo anticipábamos, muchos daños dejó este par de terremotos que ha afectado a la zona norte del país. ¿Cuál es la actualización en términos del catastro de una larga tarea que todos esperan, especialmente los afectados, se haga lo más rápido posible? También hablar del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Nos acompaña la ministra de la Vivienda y Urbanismo, Paulina Zabal. Bienvenida, ¿cómo está? Aquí estamos, bien activos nosotros por Harta tareados. No alcanzó ni a acomodar las cosas en la oficina y ya harto trabajo. Así fue. Ministra, ya vamos a hablar del terremoto. Quisiera partir por una noticia que se cruza bastante con lo político, porque uno de los miembros del Consejo de Desarrollo Urbano estuvo con nosotros recién acá, el ex ministro Pedro Pablo Errázuriz. ¿Cómo surge esta idea de incorporar a un ex ministro a este Consejo Asesor? Bueno, es que de lo que estamos hablando es de la constitución del Consejo Asesor de una política nacional de desarrollo urbano, que es una política de Estado que trasciende a los gobiernos y que nosotros estimamos es un acervo patrimonial de nuestro país haber logrado construirla. Hace muchos años, muchas décadas que se viene haciendo intentos de tener una política nacional de desarrollo urbano que proyecte el desarrollo de nuestras ciudades en Chile. De hecho, en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet nosotros dejamos establecida una pauta inicial, un plan de trabajo para generar esta política, y en el gobierno pasado se constituyeron las comisiones, se desarrolló un proceso importante de consulta, se constituyó una comisión de personalidades y personas de distintos ámbitos que dio finalmente a luz esta Política Nacional de Desarrollo Urbano. Y la presidenta en su programa comprometió que uno de los temas importantes en nuestro ámbito, en el ámbito de ciudad y territorio, sería la implementación de esta política. Y al momento de constituir el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, obviamente se ha pensado precisamente en lo interesante y en lo importante que es tener una visión plural de las distintas miradas que el país tiene, de las distintas expertise y de los distintos actores que actúan en la ciudad. Nosotros esperamos que el tema del desarrollo de nuestras ciudades, que la proyección de nuestro crecimiento en materia urbana sea una tarea de todos, no solo del gobierno, sino que del Estado en su conjunto, de la ciudadanía y de los distintos actores que hoy día participan, disfrutan y a veces sufren a las ciudades. Ministra, esto debería ser de toda lógica, pero no siempre pasa. Siempre hay una rivalidad política, no se quiere hacer todo, digamos, con gente del mismo espectro político. Pero sería de toda lógica que un servidor público o un ministro de Estado pueda continuar aportando. Por supuesto, que lo que pasa es que la experiencia que el país va acumulando, la experiencia, el conocimiento, las inquietudes son importantes al momento de tomar políticas de este tipo, y nosotros como gobierno, la presidenta lo ha dicho, ella es presidenta de todos los chilenos, nosotros vamos a gobernar para todos los chilenos y para construir acuerdos, para construir consensos, para construir ciudades se necesita integrar a todos los actores. ¿Por qué vamos a ser mezquinos? Al contrario, buscamos que en este consejo esté toda la pluralidad. De hecho, fíjese que en el decreto que establecía quiénes eran los integrantes del consejo, no estaban incorporados ni los parlamentarios ni las organizaciones ciudadanas. Y la presidenta hoy día, en el mismo acto que constituyó el Consejo, incorporó a 2 dirigentes de organizaciones ciudadanas y al presidente de la Comisión de Vivienda de la Cámara y al presidente de la Comisión de Vivienda del Senado. ¿Por qué? Porque valoramos esta amplitud, esta diversidad, y porque queremos que las transformaciones que hagamos en esta materia sean gestionadas y de alguna manera empujadas por todos los actores. Ministra, la quiero llevar a otro tema. El catastro nos contaba fuera de cámara que había llegado hace muy poquito del norte de nuestro país, que vuelve además ahora antes de que termine la semana. Son casi 12.000 las viviendas que están con daños entre estructurales y daños no tan severos, ¿verdad? ¿Cuáles son los plazos que se están dando? ¿Cuándo van a tener ya un panorama absolutamente claro de lo que ocurrió y cómo se va a abordar? Bueno, lamentablemente el concepto de absoluto en este caso creo que no va a ser posible de lograr, porque
esta es una situación que también va evolucionando, ¿no? Y esperamos que no haya ningún otro movimiento. De hecho, se ha dicho mucho y es importante repetirlo, el segundo terremoto provocó o evidenció más daños que el primero. Pero bueno, nosotros hemos comprometido que el día jueves en la tarde vamos a terminar nuestro trabajo de terreno, de catastrar los sectores afectados y las viviendas afectadas para poder disponer de una visión de los daños del terremoto desde el punto de vista cuantitativo, pero también desde el punto de vista cualitativo. Es decir, hoy día no basta solo decir cuántas viviendas afectadas y cuántas familias afectadas, sino que es necesario también decir qué tipo de daños, en qué sectores y una caracterización de los daños, porque ha sido distinto de verdad el impacto del terremoto en Arica que en Tarapacá, pero también nuestras ciudades afectadas tienen condiciones iniciales diferentes que hacen que los daños se materialicen de una forma distinta. Sí. Hay algunas medidas que tienen bastante... a ver, ya me llamaron la atención. Por ejemplo, el cómo se va a implementar el levantamiento de viviendas de emergencia. Porque lo que hemos visto en experiencias pasadas es que las viviendas de emergencia o se construyen campamentos, a veces están alejados de los barrios que son afectados, no queda otra a veces por las consecuencias. Pero en esta oportunidad, por ejemplo, en Guara y en otros puntos, hay sitios más grandes que van a permitir que esas casas de emergencia queden dentro de la propia casa. Entonces eso va a permitir que la gente pueda estar ahí mismo, no haber un desarraigo. Bueno, yo creo que lo que usted dice es muy importante. La verdad es que después de una catástrofe natural como esta, está el momento inmediato que donde uno, ¿verdad?, concentra todas las energías en salvar vidas. Luego viene el momento de proyectar la reconstrucción. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en el intertanto? Y en el intertanto es la parte compleja. Es la parte compleja porque la verdad es que hay muchas familias que sus casas requieren reparación solamente y pueden seguir en la casa mientras se repara la techumbre, un muro, el piso, etcétera. Pero hay otras familias que están en viviendas que tienen daños mucho más significativos y que no pueden permanecer en ellas mientras se reparan o se reconstruyen. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para salvaguardar la seguridad de esas familias, acelerar el proceso de reconstrucción y lo que usted dice es fundamental, generar el menor impacto en la vida familiar, sabiendo que las familias no solamente tienen un cobijo que es la vivienda, sino que tienen redes donde hacen su vida laboral, educacional, etcétera. Y en ese dilema es que buscamos causar el menor impacto, pero generar la mayor seguridad. Y a eso me refería cuando decía que las situaciones de cada una de las comunas son distintas. Guara, por ejemplo, presenta una destrucción importante de viviendas de adobe. Y esas viviendas de adobe en general están emplazadas en terrenos grandes. Entonces estamos viendo que la materialización de esa transición pueda ser en condiciones, por supuesto que transitorias, de emergencia, pero dentro de los mismos sitios. Sin embargo, la situación de Altos Pisos es distinta. Altos Pisos en general son viviendas más concentradas, en barrios más densos, y por lo tanto no es posible generar esas condiciones. Bueno, uno piensa también que quizá el hecho de que sean zonas urbanas más concentradas permite que haya más redes familiares donde las familias puedan recurrir mientras se mejora su vivienda. Pero cuando no existen esas redes, cuando no existen esas condiciones mínimas para hacer esta transición, tenemos que buscar otras. Y el punto está en buscar otras que resguarden el arraigo, generen condiciones seguras y permitan que la vida sea materialmente lo más amable posible. Lo más difícil va a ser Altos Pisos, ¿cierto? En términos del volumen de la afectación. Y estamos hablando de Altos Pisos, si algunas personas no han ido, de una población numerosa, donde primero eso en el pasado fue un campamento, que luego se construyeron viviendas sociales, y que se transformó posteriormente en una comuna, ¿verdad? En algo mucho más autónomo, pero con alta carencia, mala conectividad, hay una sola ruta que conecta con Iquique.
Bueno, Alto Hospicio es una, como usted lo describe, es una comuna densamente poblada, con un porcentaje de casi un 60% de viviendas sociales, del total del parque de viviendas construidas, con una población de 95.000 habitantes, una comuna muy joven desde el punto de vista de su creación y también desde el punto de vista de su vivienda, y que tiene además algunas condiciones estructurales, como es por ejemplo la salinidad de su suelo, cuestión que ha hecho que parte de los efectos del terremoto en las viviendas tengan que ver con fracturas significativas, con socavamiento de los suelos, que son productos de suelos salinos que, infiltrados con el agua, hacen que la sal se disuelva y generan estos socavones, como llama la gente de Alto Hospicio, y que claro, no se comportaron bien para el terremoto y afectan a las viviendas. Entonces el proceso de reconstrucción en Alto Hospicio nos obliga no solamente a construir la vivienda sobre el suelo, sino que a reforzar las fundaciones, a infiltrar con material de concreto esos socavones, o sea, es decir, a generar condiciones de seguridad para el futuro. Y eso es un desafío distinto, por ejemplo, a Iquique, donde tenemos más vivienda en altura y donde el mayor problema estuvo en el comportamiento de los muros de contención en un sector que está a la orilla de las dunas, y que esos muros de contención no se cayeron, se comportaron muy bien desde el punto de vista de su mantención, sin embargo se desplazaron. Se desplazaron a las ampliaciones. En casi todos estos sectores hay ampliaciones irregulares que no cuentan con que no han respetado todas las normativas y que se desacoplaron de las viviendas, provocaron estos problemas. Entonces, el proceso de reconstrucción, si bien tiene un mismo propósito, que es permitir que las familias recuperen su vivienda, no tiene un mismo proceso, porque los temas que están involucrados en cada lugar son distintos. Ministra, pero a ver, puede quedarse tranquila la gente que aquello, sobre todo como el caso de Alto Hospicio, como el caso de Cerro Dragón, donde vimos que los suelos no necesariamente eran los más indicados para la construcción de esa forma sobre estos suelos. ¿Van a seguir las comunidades ahí? ¿No va a haber una reubicación de las viviendas sociales o de otras casas donde estas comunidades las van a trasladar? Nosotros estamos hoy día empeñados precisamente en buscar todos los instrumentos, y estamos empeñados precisamente en generar un proceso de reconstrucción que permita que las familias permanezcan en las comunas donde habitan, donde están sus redes, y no tenemos proyectado relocalizar en forma definitiva a las familias. Queremos que así perduren, ¿no? Y por eso es todo nuestro esfuerzo, y por eso es la complejidad del proceso de reconstrucción. Creo que sería mucho más fácil quizá decir, bueno, pues armamos un nuevo barrio, un nuevo poblado, pero no, estamos tratando de enfrentar esta catástrofe, asumiendo que la vida de las personas no es solamente un suelo y un cobijo material, sino que también es su afecto por el medio en el cual habitan. Ministra, el año 2005 esta misma zona fue afectada por otro terremoto. Guara, por ejemplo, buena parte de los lugares que están destruidos venían así o terminaron de caerse con estos otros dos. Desde ese punto de vista, la reconstrucción, nos decían allá los vecinos, oye, acá pasaron años y no pasó nada. Entonces, ¿cómo vamos a creer ahora que esto se va a solucionar rápido si estábamos casi igualitos? Bueno, estamos empeñados en hacer que los procesos de reconstrucción sean cada vez más eficientes, más pertinentes y más participativos. Y déjeme decirle que esos tres empeños no son fáciles, pero tenemos que hacerlo. Y tenemos que ir avanzando. Hemos aprendido, cada vez aprendemos más de cómo enfrentar las emergencias, y cada vez también tenemos que servirnos de los avances de la tecnología en materia constructiva, de los recursos que el país tiene hoy día para hacer estos procesos, y de la experiencia de las comunidades, cuestión que a veces se nos olvida. El otro día, cuando estábamos con la ministra de Salud en Guara, déjeme decirle que la conversación con los vecinos fue importante. Ellos tenían una cantidad de aprendizajes, de aportes que para nosotros eran muy importantes, aquello que teníamos que considerar y aquello que teníamos que desechar en el proceso de reconstrucción.
Lo mismo nos pasó en Alto Hospicio. Estuvimos dialogando con una comunidad de Cerro Tarapacá y ellos al principio, de verdad, con dureza, con angustia, pero nos señalaban lo que ellos habían aprendido durante este tiempo de su propio barrio. Entonces, parte de la eficiencia y parte de la pertinencia tiene que ver también con escuchar a las comunidades y aprender de sus propios aprendizajes. ¿La presidenta les ha puesto un plazo perentorio dentro de las posibilidades? La presidenta sí, nos ha planteado que ella quiere que este proceso de reconstrucción sea poniendo a las personas en el centro de nuestra atención, poniendo todos nuestros esfuerzos en hacer de este un proceso rápido, pero también nos ha planteado que la rapidez no puede ser a costa de la seguridad de las personas. Entonces, por eso que el desafío es atender con prontitud la emergencia, cautelando la vida de las personas, hacer un proceso de transición que sea respetuoso de las redes y del modo de vida y hacer un proceso de reconstrucción que genere seguridad, que sea pertinente y que sea participativo. Ministra Zabal, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes porque de verdad hoy día cumplen una labor bien importante frente a familias que sienten que su vida se ha trastocado por absoluto y que a veces la palabra de ustedes, la tranquilidad que ustedes proyectan o la forma en que plantean un tema puede alumbrar un poquito el futuro. Sí, para darle solamente una esperanza, muchas veces las desgracias son oportunidades y ojalá que en esta reconstrucción se pueda repetir lo que hemos visto en lugares como en el Valle del Elqui, Pisco Elqui, que se mantuvo toda la línea de diseño de los pueblos del valle. Ojalá en el altiplano y en la pampa del Tamarugal pase lo mismo. Créame que vamos a poner lo mejor de nosotros para hacer de este proceso un proceso oportuno, eficiente, participativo y pertinente. Gracias, ministra. Muchas gracias. Mano a mano.